Gracias, Ana Paula. La guerra de los 12 días ya terminó, parece que fue algo rápido. Ojalá que haya terminado. Tanto Ojalá Irán como Israel anuncian que hay una especie de cese al fuego luego de esa tensión que se produjo en las últimas vamos a decir, la última semana y media, donde hubo primero un ataque de Israel a Irán, luego entonces Irán respondió, pero entonces luego hubo un ataque sorpresivo de parte de Estados Unidos contra instalaciones en Irán y se produjo una especie de negociación y esa negociación, a pesar de las bajas que se pudieran ver de lado y lado, pues ha dado como resultado el anuncio de un cese al fuego y eso es buena noticia. Hasta cierto punto. Si fuese permanente, sería una gran cosa. Digo, aunque no sea permanente, es una buena noticia. Por eso dije cese, tú sabes, porque ahí no se puede hablar de fin del conflicto. Ahí no hay ese conflicto no ha de finalizar. En Medio Oriente hay demasiado, vamos a decir, demasiado diferencias, no solo en términos de posiciones geopolíticas, sino también en términos religiosos, en términos ideológicos, y eso es difícil. Eso es un conflicto tan pronunciado que el lunes, poco después de que el presidente Trump anunciara que se había producido un cese al fuego, continuaron las hostilidades entre las partes. Tanto Irán como Israel continuaban las hostilidades, pero no fue hasta ayer martes. Ese anuncio del presidente Trump fue el lunes al final del día. Pero no fue ayer que ambos, tanto el primer ministro israelí Netanyahu como el presidente de Irán anunciaron ya que sí, que hay una paralización de las hostilidades entre ambas partes, pero tal y como señala Yolanda, en ese mundillo del Medio Oriente, uno nunca sabe. De hecho, uno de nuestros invitados del día de hoy, con quien hablaremos sobre ese tema, vamos a profundizar un poco más sobre este tema del conflicto en Medio Oriente, Israel, Irán, y todo lo que tiene que ver este conflicto, que no es nuevo, es un conflicto que viene de todos los años del mundo y que está ahí presente. En ocasiones se intensifica y en otras ocasiones baja la intensidad. Esperemos y aspiramos que la intensidad se mantenga así bajita por mucho tiempo. Lo más difícil en situaciones de conflictos bélicos es tratar de establecer quién está diciendo la verdad, porque los Estados Unidos y también Israel habían dicho que habían terminado con el programa nuclear de Irán, o mejor dicho, el de enriquecimiento de uranio. Pero dice Irán que no es cierto que fue bombardeado y que acabó. O sea, que los bombardeos no tuvieron éxito. Sí hubo bombardeos, pero que no fueron exitosos. Entonces, no sabemos realmente cuál es la realidad. Hay incluso la utilización extensiva de inteligencia artificial en imágenes que son trabajadas desde uno y desde otro lado. Y nosotros desde aquí, pues, un poco rehenes, mirando cómo estos asuntos que se desarrollan en Medio Oriente, pero que nos afectan directamente, pueden complicarnos la vida sustancialmente. El presidente Trump, cuando hizo ese anuncio del lunes, recuerdo que tembló la tierra en la noche, pero yo me acosté tranquila. Yo dije, bueno, ya, se acabó por ahora este asunto. Y en la mañana, antes de venir para acá ayer, ya se había violado el alto al fuego. Evidentemente, cuando el presidente Trump hizo el anuncio, había en camino, se estaba encaminando una negociación, pero quizá todavía no se había afinado. Él, obviamente, genio y figura, salió a afirmar que eso era, que ya se había terminado. Pero, esto. Yolanda, minutos después de que el presidente Trump, a través de su red social, una red social propia que él tiene,
hiciera público esto del cese de las hostilidades, minutos después, el ministro, el De canciller Irán. iraní Sí. anunciaba, Que no es cierto lo que ha anunciado el presidente Trump de que hay un cese de las hostilidades. El fuego continúa y efectivamente el fuego continuaba. Pero tú sabes que fue un no con un todavía entre líneas. Porque era si Israel, como condicional, si Israel decide abstenerse de, entonces como que era un no, pero era como un todavía, Pero entre líneas. mientras tanto, el Vamos a presidente ver. Donald Trump ha de participar en la cumbre de la OTAN, Está ahí. que se ha de desarrollar en los Países Bajos. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico del Norte. Eso fue firmado en abril del año 1949, una especie de alianza entre Estados Unidos y países europeos, a los fines de que estos países miembros de la OTAN pues, tuvieran, vamos a decir, una especie de coordinación conjunta en lo que tiene que ver con conflictos bélicos o con situaciones de defensa entre los países. Ahora el presidente Trump está exigiendo a los países europeos que cumplan con lo que se había acordado en el año 2014, que era una especie de compromiso de invertir hasta el 5% del Producto Interno Bruto en defensa en sus naciones respectivas. Y es bueno mencionar esto de la OTAN porque si hacemos un poquito de memoria reciente, señores, el conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania, que ya va para 3 años y medio, estamos hablando de febrero de 2022. Inicialmente de lo que se estaba debatiendo era la intención o la oposición de Rusia a que Ucrania fuera incluida como miembro de la OTAN, porque como Ucrania está en la frontera oeste de Rusia, muy pegadito, entonces Rusia no quería tener un aliado de Estados Unidos tan cerca. Eso, entre otras causas, fue lo que habría motivado este ataque inicial de Rusia a Ucrania, una guerra que se entendía que iba a ser muy cortita y sin embargo ha salido muy larga y costosa para ambos países. Y eso está en el centro de las negociaciones de paz que se están dando, de las negociaciones que se están dando entre Rusia, Ucrania y los que están mediando. La oposición de Rusia, o mejor dicho, el compromiso de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Es decir, fue una de las razones del inicio, pero está en el mismo centro de las negociaciones actuales. Eso por una parte. Por la otra parte está lo que señalaba Esteban al principio, de que se llegue a un nivel de inversión en defensa. Cada uno de los 32 miembros de esta organización que aporte el 5% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, y lo que significaría alrededor de un incremento de 3% con relación al 2% que se acordó en 2014. Pero esto proyectado a 2025, no es que enseguida cada uno de estos países van a destinar este por ciento, pero pese a lo que señalaba en el día de ayer y que incluso hizo público el propio presidente Trump, de una manera bastante inusual, que Pero di que fue lo que hizo público Trump, como un ex tóxico, publicando un mensaje de WhatsApp. Él publicó a través de un mensaje de WhatsApp un mensaje privado que le había enviado, es una especie del coordinador general de la OTAN, que le había enviado unas felicitaciones y le había comunicado que las 32 naciones habían acordado asumir lo del 5% en defensa, que ha sido una propuesta de Donald Trump, dado que desde el primer momento el presidente norteamericano le ha insistido a la OTAN de que ellos están en bancarrota, que ellos necesitan recapitalizarse lo más posible, y le ha sugerido incrementar de este 2% al que hacemos referencia a un 5%, pero hay algunos países que no están del todo conteste con el incremento de este 5%, como es el caso de España, que señalan que pueden subir a un 2 punto tanto, creo que 2.7
el incremento en defensa, pero al presidente Trump esto como que no le ha agradado del todo y esto será uno de los temas en discusión en el día de hoy en las reuniones que se lleven en la OTAN. Y la verdad es que Europa se ha recostado de los Estados Unidos en los temas de defensa. Que lo que él ha dicho. En eso él tiene toda la razón. Europa ha tenido que tener un despertar abrupto en estos días cuando inició este mandato de Trump en relación a la posición frente al conflicto de Ucrania y Rusia, porque ellos habían descansado enteramente en la protección norteamericana y los Estados Unidos prácticamente lo que hicieron fue que se sentaron con Ucrania a buscar compensación para lo que ellos habían invertido en esa guerra y Europa, gracias, no te estamos necesitando. Incluso se señalaba el presidente Trump que la inversión en la OTAN en el último año, la inversión total en el último año, el 67% ha sido de los Estados Unidos. Y por eso él ha insistido e insiste en que los países miembros de esta organización aporten mayores recursos para que la carga no sea solo o una buena parte solo de los Estados Unidos. Y bueno, veremos el resultado ya en el desarrollo de esta cumbre de la OTAN en los Países Bajos. En el ámbito un poquito más cercano, aunque también